Buenas tardes, estimados autores, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Buenas tardes, estimados autores, ¿ya escucharme? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, disculpen la demora, autores, ha habido contratiempo con el tema del tráfico, por eso que no he podido empezar un poco más temprano el día de hoy. Bien, vamos entonces el día de hoy a terminar con los temas de introducción al derecho civil. Habíamos estado, ¿no?, hablando la clase pasada, vamos a ingresar ahora. Habíamos estado hablando del tema de lo que es relaciones obligatorias, ¿no? Habíamos estado hablando de las relaciones obligatorias, referido pues al tema de lo que es las obligaciones, ¿no? Y dentro de las obligaciones, nosotros habíamos ya visto que las obligaciones se estudian en dos momentos, en el momento de su cumplimiento y el momento de su incumplimiento, ¿no? Que eso es lo que habíamos estado tratando dentro de lo que es las relaciones obligatorias. Entonces, doctores, dentro de lo que es el tema del cumplimiento, ¿no? Del tema del cumplimiento, habíamos hablado pues de lo que es el tema de la fisiología de la relación obligatoria, ¿no? La fisiología de la relación obligatoria. Y dentro de lo que es la fisiología de la relación obligatoria, justamente, ¿no? Hablando del tema de cuál es la estructura de la relación obligatoria. Entonces decíamos que dentro de lo que es la estructura de la relación obligatoria, habíamos hablado pues respecto, ¿no?, de lo que es el tema de la presupuesto subjetivo de la relación obligatoria, el elemento objetivo de la relación obligatoria, ¿no?, el elemento objetivo de la relación obligatoria, y luego el tema del elemento funcional de la relación obligatoria, ¿no? Entonces, todos esos temas es lo que justamente habíamos estado hablando dentro de lo que es el curso de obligaciones. Para el cumplimiento de lo que es la relación obligatoria, ¿no? Su cumplimiento, ¿no? Tiene que estar pues bien estructurado la relación obligatoria. Y cuando dice que está bien estructurado es que debe cumplir sus presupuestos, elementos. Nótese que los sujetos no son elementos de la relación obligatoria. Los sujetos son presupuestos de la relación obligatoria. ¿Qué implica esto? Antes, supuesto, debe existir antes de hablarse de una relación obligatoria. Es decir, no puede haber relación jurídica obligatoria sin la existencia de los sujetos, ¿no? Dice Máximo Bianca. Por eso Máximo Bianca, ¿no?, señala de que los sujetos no son elementos, porque para hablar de elementos ya debe estar configurado la relación jurídica, ¿no? Y como no está configurado aún la relación jurídica, no se puede hablar de elementos. ¿Y quién configura la relación jurídica? Los titulares de las situaciones jurídicas subjetivas. ¿Y quiénes son los titulares? Sujeto acreedor, sujeto deudor. Ellos son los sujetos. Ellos son los que dan nacimiento a la relación jurídica. Y como dan nacimiento, no son elementos, son presupuestos subjetivos. Una vez que la relación jurídica ha nacido, ahora sí, ¿cuáles son los elementos de esa relación jurídica? Tenemos el elemento objetivo, la prestación. Y luego el elemento funcional, que es satisfacer el interés del acreedor. Eso es la estructura, doctores, de lo que es la relación obligatoria. Por tanto, todo el curso gira en función a satisfacer el interés tanto del acreedor, mayormente del acreedor. Para eso la tutela jurídica de todo el libro de obligaciones está sustentado, configurado, referido pues a la situación jurídica del acreedor. Pero también el ordenamiento jurídico también llega a satisfacer el interés del deudor. ¿Y cuál es el interés del deudor? Liberarse de la relación obligatoria.
¿Y cómo se libera la relación obligatoria? Se libera cumpliendo y satisfaciendo el interés del acreedor, ¿no? A través de una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿no? A eso es lo que tiende la relación. El elemento funcional es justamente satisfacer el interés del acreedor. Entonces, autores, eso es el tema del cumplimiento, la etapa fisiológica. En cambio, la etapa patológica de la relación obligatoria tiende pues más bien a su incumplimiento, ¿no? Tiende más bien a lesionar el interés del acreedor. Y ahí se habla de la llamada responsabilidad civil, ¿no? Por incumplimiento de obligaciones, porque la obligación se incumple, ¿ya? La prestación se ejecuta o no se ejecuta, ¿ya? Pero la prestación se ejecuta, pero la obligación se cumple o no se cumple. Por eso, autores, ¿no? Por eso es que la relación obligatoria a partir del artículo 13-14 nos habla pues justamente del incumplimiento de la obligación. Y luego hay otras formas también de extinguir la relación obligatoria. Porque si quieres extinguir la relación obligatoria, tiene que satisfacer el interés del acreedor. ¿Cómo? Si es una obligación dineraria, pagando. Si es una obligación distinta, una prestación distinta a de suma de dinero, cumpliendo. En estricto, cumpliendo. Entregándole la utilidad al acreedor, ¿no? Entonces, hay otras formas también, como es la novación, compensación, condonación, consolidación y transacción, que también son otras formas de extinguir la relación obligatoria, ¿no? La relación obligatoria. Que eso también va a ser y puede ser pues, materia de todo un estudio de las relaciones obligatorias. Acá solamente estamos dando una introducción a la relación obligatoria. Entonces, doctores, justamente, justamente, el tema de lo que es la relación obligatoria, otro punto dentro de la teoría general de la relación obligatoria es sus fuentes. ¿Qué significa fuentes? Las fuentes no son más que aquellos hechos constitutivos al cual la ley le asigna el efecto obligatorio. Nótese, la fuente de la no es aquel nada más hecho constitutivo de las obligaciones. Aquellos hechos que constituyen una obligación. ¿Y cuál es la única fuente de las obligaciones? La ley. Solo la ley, doctores. Nada más. Por tanto, todas las obligaciones son legales, dice Domenico Barbero. Todas las obligaciones son legales. Ex lege, ¿no? Por tanto, la única fuente generadora de obligaciones sobre la ley. La ley puede asigna qué hechos constituyen obligaciones, ¿no? Entonces, las partes no pueden ni tienen el poder, ¿no?, de generar efectos obligatorios a menos que la ley así lo establezca. Pero la ley, doctores, es impotente de generar relaciones jurídicas. Los únicos que pueden generar relaciones o vinculaciones son los sujetos. Por eso que la fuente inmediata la fuente inmediata de una relación obligatoria es la ley. Pero la fuente inmediata termina siendo, ¿no?, el tema de lo que es las relaciones jurídicas, ¿no? Las relaciones jurídicas. El ordenamiento jurídico no puede crear relaciones, ¿no? El único que crea relaciones son los sujetos.
Entonces, los sujetos crean relaciones, crean vinculaciones. Es la ley que dice que esa vinculación tiene efecto obligatorio. Por eso que el libro octavo, el libro séptimo, señala como título fuentes de las obligaciones, aquellos hechos constitutivos al cual la ley le asigna el efecto obligatorio. Y la doctrina italiana, francesa, alemana, señalaba, pues, ¿no? Que la única fuente es la ley. Pero también hay fuentes generadoras de la voluntad de los sujetos. Entre ellos, pues, fuente generadora de la voluntad de los sujetos está, pues, las obligaciones voluntarias, ¿no? Voluntarias, al cual la ley le asigna efectos obligatorios. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Entre ellos tenemos en específico aquellas derivadas de la voluntad de las partes, el contrato. Y aquellas distintas, otras distintas a la voluntad de las partes. Entonces, aquella fuente de obligaciones creada por las partes, el sistema lo llamó el contrato, ¿no? El contrato. Y también hay otras fuentes, hay otros hechos constitutivos al cual la ley le asigna el efecto obligatorio, como lo tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es dentro de la fuente de las obligaciones, ¿no? Tenemos pues lo que es, acá tenemos la fuente de las obligaciones, tenemos la gestión de negocios, ¿no? Gestión de negocios. Tenemos lo que es, por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual. Tenemos el enriquecimiento sin causa. Tenemos la promesa unilateral, ¿no? Tenemos el pago indebido. Esos son hechos constitutivos al cual la ley le asigna obligaciones, que están dentro de la sección tercera, cuarta, quinta y sexta del libro La Fuente de las Obligaciones, al cual el mayor tratamiento que le ha dado, el más perfecto de todas las fuentes, es el contrato, ¿no? El contrato, el contrato. De tal manera, entonces, autores, ¿no? Que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones, el más utilizado de la fuente de las obligaciones, regulado del artículo pues 1351, ¿no? Del Código Civil. ¿Y cómo se estudia el contrato, profesor? El contrato vamos a estudiarlo desde dos puntos de vista, ¿no? La parte general y lo que es la parte especial. En la parte general de los contratos, justamente lo que se estudia es cómo se configura el contrato, cuáles son, como dice el profesor, y acá en uno de los libros que mejor ha hablado de los contratos, ha sido pues el libro del profesor Manuel de la Puente y Lavalle, ¿no? Comentarios al libro séptimo del Código Civil, ¿no? En tres tomos. Creo que Palestra lo sacó en una fecha en dos tomos, no en dos tomos. Pero empecé en tres tomos también, ¿no? Entonces, señala pues Manuel de la Puente y Lavalle, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que configura que estamos frente
a un contrato. Asimismo, también, doctores, ¿no? Vincenzo Oropo, uno de los grandes civilistas italianos, en su libro Il Contrato, que fue traducido el contrato por la profesora Eugenia Ariano en 2004, en su libro El Contrato también nos va a señalar cuáles son las zonas limítrofes, o sea, zonas límites que configuran el concepto de contrato. Si estás encajas dentro del supuesto normativo del artículo 1351, entonces estás frente pues a un contrato. Si no encajas dentro del supuesto del artículo 1351, entonces no estás dentro del concepto de contrato. Entonces, por eso es muy importante establecer cuáles son esas zonas limítrofes. Proveedor, ¿y cuáles son esas zonas limítrofes del contrato? Es decir, ¿cuál es la estructura del contrato? Está señalado en el artículo 1351 del Código Civil, ¿no? Porque el legislador peruano justamente lo que ha hecho es establecer las zonas limítrofes del contrato. Y pone tres zonas limítrofes, ¿no? Pone lo que es el acuerdo, ¿no? El acuerdo. Pero ¿quién hace los acuerdos? Lo hacen las partes. Ese acuerdo realizado por las partes debe de tener un objeto, ¿no? Debe de tener un objeto. Asimismo, también debe de tener una causa, ¿no? Una causa. Y asimismo, una formalidad. Formalidad. Esto es justamente aplicado a todos los contratos. Pues se estudia en la parte general, ¿no? Se estudia en la parte general de los contratos para luego aplicarlas a supuestos específicos de contrato. Vemos entonces el acuerdo. Porque el artículo 1351 señala que el contrato es el acuerdo, ¿no? Y cuando hay acuerdo es porque hay tres etapas del contrato. La etapa de la negociación, la etapa de celebración y la etapa de ejecución, ¿correcto? Negociación, celebración y ejecución. Listo. Yo vuelvo por allá. Bien. Entonces, en la etapa de negociación, celebración y ejecución del contrato, autores, ¿no? En la etapa de negociación, en la etapa de la negociación, es justamente la etapa en la cual las partes empiezan, pues, a lanzar una oferta, ¿no? A lanzar una oferta
Y esa oferta solo será vinculante cuando tome conocimiento el oferente, ¿no? La otra parte, ¿no? Lanzas una oferta, te vendo mi vehículo a $15,000. Lanzas una oferta. Y la otra parte recibe la oferta, toma conocimiento de la oferta. Una vez que tome conocimiento de la oferta se hace irrevocable. Eso ha sido el esquema. La oferta se hace irrevocable y por tanto nace un derecho potestativo de parte del que recibe la oferta, ¿no? Quien recibe la oferta. Entonces, doctores, quien recibe la oferta tiene pues el derecho potestativo, ¿no? Tiene el derecho potestativo. Al tener el derecho potestativo, ¿no? Al tener derecho potestativo, sobre él recae, ¿no? La celebración del contrato. No sé qué está pasando aquí con la pantalla. Bien. Entonces, doctores, en la negociación existe oferta, contraoferta, ofertas cruzadas, ¿no? Ofertas cruzadas. ¿Y cuándo concluye la negociación? Cuando la otra parte acepta. Cuando la otra parte acepta, ahí estamos frente a la etapa de la celebración. Cuando las partes se han puesto de acuerdo en todas las estipulaciones, ¿no? En todo lo que ellos han querido justamente, ¿no? Regular sus intereses, ¿no? Sus intereses. La etapa de la celebración. La etapa de celebración implica colocar dentro, ¿no? Y ahí viene el tema de lo que es la formalidad, ¿no? Colocar dentro de lo que es en un documento, lo que las partes han acordado, ¿no? Han acordado. Plasmarlo objetivamente, ¿no? Lo que han acordado. Entonces, doctores, para que exista este acuerdo, tiene que haber partes. ¿Y cómo se define partes? No. Tenemos parte material y parte sustancial. Parte es aquel centro unitario de intereses. Una parte puede estar configurada por un sujeto o varios sujetos, pero parte se define como aquel centro unitario de intereses, ¿no? Entonces, por eso la norma dice, el contrato es el acuerdo de dos o más partes, no dice dos o más sujetos, sino utiliza el concepto de parte. Entonces hay parte material y parte sustancial. La parte sustancial son los que verdaderamente deben recibir los efectos del contrato, son los que van a recibir los efectos derivados de la celebración del contrato, mientras que parte material, parte objetiva, son los que van a celebrar el contrato. Normalmente debe coincidir entre parte material y parte sustancial. Deben ser los mismos sujetos, pero a veces puede pasar que unos son la parte material y otros la parte sustancial cuando se utiliza, por ejemplo, el poder o el mandato, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema de las partes, ¿no? Tiene que estar legitimado si quiere ser parte material, ¿no? Tiene que estar legitimado. Y luego el tema del objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿No?
Entonces, en el tema del objeto del contrato, doctores, tema del objeto del contrato. En el objeto del contrato, la norma dice para crear, regular, modificar, extinguir, que esa en realidad es la finalidad, ¿no? Pero ¿cuál es el objeto? ¿Qué cosa van a celebrar? Una relación jurídica patrimonial. Ese es el objeto. Relación jurídica patrimonial. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante, profesor? Porque solamente se puede llegar a un acuerdo sobre aquellas relaciones jurídicas de orden patrimonial. O sea, si se está excluyendo aquellas relaciones jurídicas que no son de orden patrimonial. Y para que sea una relación jurídica patrimonial, entonces el objeto de ese contrato debe ser susceptible, y aquí utilizo el término, de que ese objeto debe, pues, ¿no?, tener valor económico, y que las personas, pues, puedan disponer de ese objeto. Eso implica una relación jurídica patrimonial, ¿no?, que tenga valor y que ese valor pueda ser traducido en dinero, ¿no?, en dinero. Valor quiere decir que para las partes puedan hacer sacrificios económicos, que las personas puedan adquirirlo, comprarlo. Eso implica valor. Y dinero quiere decir que se pueda traducir, que se pueda utilizar esa unidad monetaria para adquirirlo, ¿no? Entonces, pregunta, profesor, ¿todo acuerdo tiene relaciones jurídicas patrimoniales? No. Por ejemplo, dos padres se ponen de acuerdo para inscribir a su hijo en un colegio. Nótese que son acuerdos, ¿no? No. Pero esos acuerdos no son de relaciones jurídicas patrimoniales. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para tener dos o tres hijos. Son acuerdos, pero que no tienen por objeto una relación jurídica patrimonial. Otro ejemplo, ustedes pueden ponerse de acuerdo para ir al cine, ¿no? Son acuerdos, ¿no?, que en estricto no tiene un valor en términos dinerarios. Dinerarios. Entonces, doctores, solo si tiene valor. Profesor, ¿y quién le pone valor a los bienes? Claro, ¿cómo puedo decir que un bien tiene valor o un servicio tiene valor económico? Tiene valor. Cuando digo valor es que vale. Y si vale, la gente lo va a adquirir, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto este programa, El precio de la historia.
Si han visto este programa, El precio de la historia, por ejemplo, no, se habrán percatado de que hay una persona que trae por ejemplo, imaginemos la pierna de Tutankamón, ¿no? Que la había encontrado en su casa. Lo lleva a ese programa y primero lo que hacen es revisar si realmente esa pierna es o no de Tutankamón. ¿Por qué, profesor? ¿Qué cosas están investigando? Si ese bien tiene o no tiene valor. Porque si fuera la pierna de Tutankamón, cualquier coleccionista quisiera adquirirlo, ¿ves? Tiene valor. En cambio, si esa pierna no es de Tutankamón, sino de cualquier persona natural que la han matado en el pasado, entonces ningún coleccionista va a querer adquirirlo, ¿no? ¿Ves? No tiene valor. Entonces, ya lo decía el profesor, pues, Michele Giorgiani, en su libro La obligazione, o La obligación, decía que la prestación, diré, la patrimonialidad de la prestación es objetiva, es decir, se establece a través de la oferta y la demanda. Es la sociedad quien está señalando si determinado objeto tiene o no tiene valor, ¿no? Y por tanto traducido en dinero, ¿no? En sistema monetario actual, circulante. Entonces, autores, ¿no? El tema, lo que decía Giorgiani, hablando de la teoría objetiva de la patrimonialidad de la prestación, es justamente eso, ¿no? Hablar del valor objetivo de la prestación. Y ese valor objetivo, ¿quién lo pone? La sociedad. Pues, objetivo, ¿no? La sociedad, ¿no? Entonces, doctores, es la sociedad quien pone valor a los bienes a través de la llamada oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, doctores, esa teoría objetiva. Entonces, doctores, en realidad, pues es el mercado, la sociedad quien pone valor a determinado bien. Eso es lo que decía Michele Giorgiani. Hay otra teoría, por ejemplo, el Carlos Augusto Canata, que dice que no es la sociedad, sino son los sujetos quien pone valor a los bienes. Pero eso también no es admisible, pues el valor subjetivo, ¿no? El valor subjetivo. Pero gracias a 1955, con la obra de Michele Giorgiani, pues todos adoptan la teoría objetiva. Pero también se resalta, gracias al profesor Federico Barrosas, en una de sus monografías, señala pues, el valor subjetivo de la patrimonial, la prestación, valor subjetivo. Y es porque las partes también pueden asignarle un valor subjetivo a los bienes, ¿no? Por ejemplo, este, eh, imaginemos que un determinado bien inmueble en Barrios Altos cueste pues $25.000. Pero una persona, ese es valor de mercado, ¿eh? Valor de mercado. Según Giorgiani, es valor objetivo. La sociedad colocó que ese bien costara 25.000, porque si fuera por el propietario pondría $1.000.000, pero nadie lo va a adquirir $1.000.000. Más bien han dicho, bueno, yo pagaría por ahí 25 nada más. Entonces, oferta y demanda. Pero un sujeto vio pues que ese lugar era pues su antigua casa, donde él ha vivido pues durante toda su niñez, tiene gratos recuerdos de sus padres que ahora ya no están. Y por tanto, él tiene un valor sentimental sobre ese bien. Y quiere asegurarse la adquisición de ese bien. Y sabe que el valor de mercado es $25.000. Entonces le dice, yo te pago 40.000, pero quiero ese bien. 40.000. ¿Y qué es ese extra de los $15.000? Dice Carlos Augusto Canata. Esos $15.000 de más es el valor subjetivo que le ha colocado el sujeto a ese bien. Entonces, no es al 100% la teoría objetiva señalada por Michele Giorgiani en su momento, sino que también los sujetos puede valorar ese bien en función a su interés, ¿no? Puede aumentar el valor o disminuir el valor,
¿no? Es de más valor subjetivo. Dependiendo de las teorías que ustedes adopten, los autores, ¿no? El tema es que el objeto del contrato debe versar sobre una relación jurídica patrimonial. Está excluido, no pertenece a la frontera del contrato. Las relaciones jurídicas no patrimoniales. Las relaciones jurídicas no patrimoniales no ingresan a la esfera, al concepto del artículo 1351. Y lo que señala el artículo 1051 también es la finalidad, la causa. ¿Cuál es la causa? La causa es que los acuerdos derivados de ese contrato es para crear, regular, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. Entonces, autores, ¿no? Ese es el concepto de contrato. Profesor, pero también se ha visto de que existen ciertos acuerdos sobre bienes que no son patrimoniales, pero que tienen contenido económico. A ver, ejemplo, por ejemplo, el derecho al nombre. El nombre es un objeto no patrimonial, es extrapatrimonial, pero se puede patrimonializar cuando yo cedo el uso de mi nombre a cambio de una moneda, de un signo monetario o cantidad de signos monetarios. Como hacen los futbolistas, ¿no? Ceden su imagen, ¿no? Ceden su nombre para diferentes marcas y le están dando un contenido patrimonial. Muy bien, exacto. Y es que Vincenzo Oropo dice que hay ciertos objetos no patrimoniales que se pueden patrimonializar y por tanto ser objeto de un contrato. Siempre y cuando, y eso grábenselo bien, siempre y cuando la patrimonialización es lícita. Su patrimonialización es lícita. ¿Qué quiere decir lícita? Que sea conforme a la ley, conforme al orden público, a las buenas costumbres y a las normas imperativas. A ver, profesor, ejemplo, si yo le digo, voy a vender mi sangre. Muy bien. La sangre pertenece al ser humano, ¿correcto? Es parte de su cuerpo, el ser humano. Y por tanto, hay acuerdos, en la práctica hay acuerdos de personas que compran sangre, vayan al hospital nada más y la gente vende sangre. Pero pregunta, ¿esos acuerdos ingresan al mundo del contrato? Vamos a ver. Acuerdo hay entre las partes. Bien, hay acuerdo. Una persona quiere una unidad de sangre y la otra persona tiene esa unidad de sangre. Listo, hay acuerdo. Yo te doy mi sangre a cambio de dinero, hay acuerdo. Partes, ahí está, pues, ¿no? Objeto, la sangre en estricto. Se puede patrimonializar porque es no patrimonial. Se puede patrimonializar y para eso no tiene que contravenir las reglas de la convivencia pacífica, ¿no? No tiene que contravenir. Es decir, por ejemplo, no puede que contravenir una norma imperativa. ¿Qué quiere decir norma imperativa? Aquella norma obligatoria que sanciona con nulidad o sanciona con la ilicitud. Normas prohibitivas. Entonces, por ejemplo, ¿hay alguna norma en el ordenamiento jurídico peruano que prohíbe la venta de sangre? Entonces tenemos que claramente, la Ley General de Salud señala que la sangre tiene que ser donada. No puede ser objeto de un contrato. Entonces tenemos claramente una norma que la prohíbe y no puede haber acuerdos sobre normas prohibitivas. Eso se llama violación objetiva de la norma, ¿no? Una violación objetiva de la norma. Entonces, estás contraviniendo una norma imperativa y por tanto ese acuerdo es nulo, ilícito, una patrimonialidad ilícita. Habrá causa, claro, ¿cuál es la causa? Para quien compra la unidad de sangre porque va a salvar una vida. ¿Y cuál es la causa de quien vende sangre? El dinero, pues lógico, pues quiere el dinero, seguramente para cubrir alguna necesidad. Y la formalidad, en este caso, es oral, pues no van a firmar un contrato ni un algo, pero no reúne los requisitos del objeto, no lo reúne.
¿Y cuál debe ser el objeto del contrato? Debe ser el objeto de la prestación. Y como hemos dicho, la prestación debe ser lícita, determinado, determinable, ¿no? Posible y debe ser patrimonial. Cuatro. Entonces no ingresa, la venta de sangre no ingresa dentro del artículo 1351 porque versa sobre relaciones jurídicas no patrimoniales. Un punto de debate que fue en una sustentación de un seminario que me invitaron sobre los vientres de alquiler, ¿no? Maternidad subrogada, gestación por terceros, ¿no? O como ustedes quieran llamarlo, ¿no? De mi lado me dijeron, profesor Loaiza, ¿usted qué tema va a hablar? Y yo le dije, voy a hablar sobre aquellos acuerdos patrimoniales derivados del vientre de alquiler, ¿no? Entonces ahí sustenté de que el vientre de alquiler, al ser pues no el vientre un objeto, puede ser patrimonializable y por tanto el mejor acuerdo que deben de llegar las personas, las partes que celebran este contrato, debe ser pues el contrato. No, entonces las que estaban haciendo la ley, en este caso proyecto de ley de la materia sobre se habían olvidado de regular cuál es el mejor acuerdo para llevar a cabo adelante este tipo de relaciones jurídicas, ¿no? Porque está bien, bueno, colocar todas las situaciones extrapatrimoniales, pero en realidad pensaban de que esto debería ser una donación. Entonces yo le digo, están equivocados, ¿cómo va a ser una donación? Le digo. Si fuera una donación, lo que están haciendo es utilizar recursos recontra escasos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a querer, ¿no? Que sobre su cuerpo se realicen cambios fisiológicos a cambio de nada? Por altruismo. Yo, no, ¿qué altruismo? ¿No? ¿Cómo le vas a obligar a él a que te entregue al menor por puro altruismo? El mejor incentivo que tiene la persona para el cumplimiento de los acuerdos es el dinero. Sí, pero tú estás vendiendo bebés, me dijeron ahí en la Provida. Estás vendiendo bebés. Yo no estoy vendiendo bebés, yo lo que te estoy diciendo simplemente es que, ¿cómo se llama? Debe hablarse en el proyecto que el contrato o el negocio jurídico es el mejor acuerdo para llevar a cabo la materialización, ¿no? De los vientres de alquiler. Porque es innegable que en la práctica hay vientres de que se dan nacimientos por contratos, nacimientos por acuerdos, ¿no? Hay un pago de por medio, entonces debería estar regulado. Entonces vamos a ver si es que el vientre de alquiler o maternidad subrogada puede o no cubrir o puede no pasar el filtro del artículo 1351. Entonces, obviamente hay un acuerdo. Pues. ¿Quiénes son el acuerdo? El acuerdo son los padres, el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio que desea tener un hijo. Listo. ¿Y la otra parte quién es? La otra parte es quien va a alquilar su vientre. Ahí están las partes. Llega un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? De que el elemento reproductor masculino, el elemento reproductor femenino va a ser procreada en una externamente afuera del útero y va a ser implantada en el vientre de esta tercera persona, ¿no? A cambio de una cantidad de dinero. Ese es el acuerdo. ¿Y cuál es el objeto? El objeto va a ser el vientre que se va a dar en alquiler. Lo va a alquilar por 9 meses. Alquilar por 9 meses. Y el otro objeto es el dinero. Entonces, la pregunta es, el vientre en sí mismo considerado, puede ser objeto de una relación jurídica patrimonial. Entonces, el vientre pertenece al cuerpo humano. Y como pertenece al cuerpo humano, en estricto, primeramente, inicialmente, es extrapatrimonial. Es extrapatrimonial. O sea, de primera mano no tiene valor. Pero la pregunta es, ¿puede ser patrimonializada? Ahí viene la pregunta. ¿Se puede patrimonializar el vientre? Es decir, alquilarlo, no venderlo, alquilarlo por 9 meses. ¿Viola la ley, norma imperativa, orden público, buenas costumbres? Entonces, si vemos, no hay ninguna norma que prohíbe o que prohíba. Es como decirle, por ejemplo, ustedes,
realizan contratos sobre su cuerpo humano. Por ejemplo, cuando se hacen un piercing. Si se hacen un piercing, ustedes están celebrando un contrato referido a su cuerpo humano, donde le van a implantar un piercing en su cuerpo, lo van a perforar y colocar. Y ustedes van a pagar por eso. Al igual que si se colocan por un tatuaje, ustedes están realizando un contrato donde el objeto es el cuerpo de la persona. Y están haciendo una relación jurídica patrimonial, sabiendo que el cuerpo es extrapatrimonial, pero se puede patrimonializar mientras que no esté prohibida por la ley. Entonces yo le dije en el seminario de que efectivamente el vientre se puede patrimonializar y esa patrimonialización es lícita, porque en el Perú no hay una norma que prohíba que el vientre sea alquilado. No hay, ¿no? Y como dice la Constitución, lo que no está prohibido está permitido. Lo que la ley no prohíbe, no está permitido, ¿no? Y por tanto, entonces, si yo el vientre, lo puedo patrimonializar lícitamente, entonces puede ser objeto de un contrato. Puede ser objeto porque está dentro del límite de las relaciones jurídicas patrimoniales. Patrimonio. Muy bien, doctores. Entonces, por eso es que Vincenzo Oropo dice que estas son las zonas limítrofes. El acuerdo, las partes, el objeto, la causa y la formalidad, ¿no? Que es justamente lo que tienen los contratos. Ahora, el contrato está hecho para cumplirse, ¿no? El contrato no está hecho para incumplirse. Los contratos nacen para cumplir su finalidad, ¿no? Su finalidad, su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Satisfacer el interés de las partes. Esa es la finalidad de los contratos, ¿no? Satisfacer el interés de las partes. Para eso lo celebran, ¿no? Y claro que el tema del contrato pasa por ciertas vicisitudes, porque en primer lugar, los efectos del contrato deben surtir efectos solo entre las partes que lo han celebrado. Pero hay situaciones en las cuales también los efectos pueden ser directamente señalados a terceros, ¿no? A terceros. Y es por eso que el Código Civil, al hablar de terceros, nos habla, pues, por ejemplo, el contrato en favor de tercero, promesa de la obligación o del hecho de un tercero, y el contrato por persona a nombrar, ¿no? A nombrar, ¿no? Por eso que en partes se habla también de terceros, aquellos que no celebran el contrato, pero que van justamente a recibir los efectos del contrato o de un contrato, ¿no? Ahí tenemos la figura, pues, de contrato en favor del tercero, promesa de la obligación o del hecho de un tercero y contrato por persona, ¿no? De tal manera que entonces, autores, los contratos pueden también celebrarse con sus mínimas reglas, con las mínimas estipulaciones, y aún así sigue siendo contrato. No es un precontrato, algunos lo llaman precontrato. No es un precontrato. La norma dice, es un contrato, solo que se le llama contrato preparatorio. ¿Por qué se dice contrato preparatorio? Porque esos contratos te preparan para la celebración de un contrato definitivo, ¿no? Te preparan, ¿no? Porque el contrato es preparatorio, en la cual las partes pueden regular algunos aspectos iniciales o capaz ya todos los aspectos del contrato final, pero que todavía no es el contrato final, sino que han separado el tiempo de su celebración final a una posterior, ¿no? A una posterior. ¿Cuánto? Plazo, un año, para que celebren el contrato definitivo, ¿no? Entre esas dos figuras, dentro de lo que es el contrato, este,
el contrato con preparatorio, ahí tenemos pues lo que es el contrato de opción y el contrato preliminar, ¿no? El contrato de opción y el contrato preliminar. Ambos son contratos, ¿ah? No son precontratos, son contratos. Son contratos. Solo que no son los contratos finales. El contrato final es otro, es otro. Asimismo, también puede haber situaciones en las cuales las prestaciones, en las cuales las partes han llegado a un acuerdo inicialmente, puedan variar en el tiempo. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En el COVID. En la etapa del COVID, ¿no? Muchas personas han celebrado muchos contratos en el 2019 con ejecución en el 2020, 21, 22 y 23, ¿no? Ya tenían claro cuánto es lo que ellos iban a recibir como utilidades. Por ejemplo, el propietario de un bien inmueble donde él ha alquilado a Rocky, donde él tenía claro que va a recibir por ese contrato hasta el 2025 cierta cantidad, ¿no? El contrato es por 5 años, 2020, enero de 2020 hasta enero de 2025. Ya lo tenía claro, ¿no? Ya tenía claro de que el inquilino iba a vender pollos y por tanto iba a ganar dinero para que le pague la renta. Pues ya lo tenían claro. Pero ¿qué pasó en marzo del 2020? Sucede pues la pandemia, aislamiento social obligatorio y que solamente ciertas actividades económicas iban a permanecer durante la pandemia. Y entre ellos solamente aquellos de necesidades básicas. Los demás, todos a su casa. Y entre ellos la pollería. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el contrato celebrado entre el propietario y el inquilino de la pollería, donde ya no va a ser pollería por el aislamiento social obligatorio? ¿Tendrá que pagar renta? Ese era un debate. Se formó el debate. El derecho civil entró en boga en aquel momento de la pandemia. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Todo un debate, ¿no? Entonces salieron muchos doctrinarios, muchos civilistas a hablar y dar su punto de vista. Si la otra parte no ejecuta o no puede dar o no puede realizar la finalidad del contrato, tiene que pagar renta, ¿no? Entonces, por la lógica de los contratos, ya he dicho que una de las de los requisitos de la causa del negocio jurídico es que no solamente la causa sea lícita, sino también realizable, ¿no? Realizable. ¿No? Entonces, si la causa es realizable, ¿no? Si la causa es realizable, entonces, pues, doctores, el contrato se lleva a cabo, sigue surtiendo su efecto. Pero si la causa se vuelve irrealizable, entonces, pues, tengo que cumplir. Si la causa se vuelve irrealizable y yo tengo que seguir cumpliendo con el pago de la renta, entonces la lógica consecuencia es que no. ¿Por qué? Por el principio de reciprocidad, que lo habla el artículo, ¿no? Contrato con prestaciones recíprocas, ¿no? El contrato con prestaciones recíprocas hay un principio muy claro, la reciprocidad de la prestación. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Que si yo me obligo a algo, la otra parte también se obliga a algo, prestaciones recíprocas. Si yo entrego mi prestación, exijo una contraprestación. Prestación y contraprestación son elementos configuradores del principio de reciprocidad. De tal manera que el artículo 1426 señala que en los contratos con prestaciones recíprocas
en que éstas deben cumplirse simultáneamente. Yo alquilo y la otra parte paga simultáneamente, dice. Cada parte tiene derecho de suspender, nótese, cada parte tiene derecho de suspender. El ordenamiento le otorga un derecho a menos que el contrato diga otra cosa. Ustedes saben que la autonomía privada prima sobre el Código Civil. Si las partes no han dicho nada, el Código Civil suple a la voluntad de las partes. Dice, cada parte tiene derecho a suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. ¿No? Se garantice su cumplimiento. Esto es, pues, lo que se llama la exception non ad impleti contractus, o la excepción de incumplimiento. De hecho, que los contratos están hechos para cumplirse, no para incumplirse. Pero el ordenamiento jurídico dice, yo te otorgo, ¿no? Te otorgo la potestad, el derecho potestativo de suspender el cumplimiento de tu renta si la otra parte no satisface su prestación. Esto es lo que dice la norma. Cada parte tiene derecho a suspender el cumplimiento. Entonces, por eso tendrías que haber mandado una carta notarial para suspender el pago de la renta en virtud de un hecho, ¿no? Este, en este caso, también hubo un debate, ¿no? Porque se está incumpliendo, todos decían, bueno, si hay incumplimiento, regla de responsabilidad civil. El deudor es responsable, responde por los daños del incumplimiento. Sí, pero acá estamos frente a un, no caso fortuito, sino una fuerza mayor. O sea, hay una causa que justifica el incumplimiento. ¿Y cuál es la causa que justifica el incumplimiento? El aislamiento social obligatorio, ¿no? Hay una norma que señala que todos debemos tu casa y que nadie va, a menos que sea farmacia, botica u otras necesidades de orden básico, pero no las pollerías o la chifería, chifa. Entonces, en este caso, pues, se debía suspender el pago de la renta. Eso es lo que dice el artículo 1426, ¿no? Entonces, autores, los contratos con condiciones específicas son aquellos contratos donde rige el principio de reciprocidad. Si yo cumplo, la otra parte debe cumplir. Si yo no cumplo, la otra parte tampoco, lógica consecuencia, no debe de cumplir, ¿no? Entonces, doctores, en el caso de las prestaciones autónomas, no, pues, ahí no hay reciprocidad. Cada parte cumple de acuerdo a su prestación sin importar si la otra cumple o no. Prestaciones autónomas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los aportes en las sociedades, los aportes societarios, ¿no? Son típicas prestaciones autónomas. Yo, como accionista, mi aporte no depende del aporte de otro, para nada, son autónomas. En cambio, las recíprocas es, yo entrego mi casa si el otro cumple con pagarme el precio de la venta, ¿no? Por eso decía, en ese aspecto, ¿no? Entonces, los contratos de operaciones recíprocas regulados en el título sexto también configura, pues, un aspecto muy, muy esencial. Otro de los aspectos esenciales del contrato está referido también, pues, a la cesación de los efectos del contrato, a la cesación, ¿no? Y es que el contrato puede, pues, no perder sus efectos por acuerdo entre las partes, lo que se llama transacción, mutuo disenso, ¿no? En la cual, pues, las partes pueden dejar sin efecto totalmente el contrato, ambas partes. E igual existe también el desistimiento unilateral, ¿no? En el cual se deja el derecho potestativo a una de las partes o a ambas de desistirse unilateralmente del contrato. Pero asimismo también hay un derecho potestativo que se puede colocar en el contrato de dejarla sin efecto por acuerdo entre las partes. Artículo 1429, ¿no? Resolución de pleno derecho. Entonces, doctores, así como las partes dan nacimiento al contrato, las mismas partes también pueden dejarla sin efecto, ¿no? ¿No? Sin efecto. Entonces, eso es lo que justamente
configura el término del contrato. Entonces, el contrato está hecho para celebrarse, negociarse, celebrarse y ejecutarse. ¿Qué significa ejecución? Implica la entrega de las utilidades a que las partes se han obligado en el contrato. Y luego el tema del incumplimiento del contrato, ¿no? Que es lo mismo que el incumplimiento de la obligación. Se rige por las reglas del incumplimiento de la obligación. Si no cumples con lo que te has obligado en el contrato, hay un incumplimiento de un contrato, ¿no? Y se rige por las reglas de la responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones 1314 del Código Civil, ¿no? 1314. Esa es la parte general, doctores. Luego está la parte especial. ¿Qué significa la parte especial? La aplicación de la parte general a supuestos específicos contractuales, ¿no? Supuestos específicos de contratos. Y dentro de los supuestos específicos de los contratos, ¿no? Está pues referido en estricto ¿no? A varios contratos. O sea, los contratos pueden ser típicos o atípicos. Típicos o atípicos. Profesor, ¿y cuál diferencia entre típicos o atípicos? Los típicos tienen una regulación especial, es decir, el legislador ha creado reglas especiales para ese tipo de contrato. Es decir, ha creado normas. Le ha creado un título, un capítulo y ciertas normas para ese tipo contractual. Atípicos quiere decir que no hay reglas específicas para ese contrato. Se rigen por las reglas de los contratos de la parte general. Por todas las reglas de las normas de la parte general se le aplica ese contrato. Los demás típicos. No hay una regla específica. Luego tenemos contratos, lo que es nominados o innominados. Nominados o innominados. Contratos nominados quiere decir que ese contrato tiene un nombre ya creado por el legislador, ¿no? Le ha dado un nombre específico. Compraventa, arrendamiento, ¿no? El contrato de obra, mandato. E innominado quiere decir que ese contrato no tiene un nombre específico. Basta que tenga obligaciones. Eso es lo que se busca, basta que tenga obligaciones, ¿no? ¿Cuáles? De dar, hacer o no hacer, o su conjugación. Por ejemplo, el Código Civil señala que los contratos atípicos e innominados, ¿no? Son aquellos, ¿no? Por ejemplo, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas, ¿no? Son típicos, atípicos e innominados. Entonces, el Código Civil regula los contratos típicos y nominados, pero también regula los atípicos y los innominados. Pero también hay atípicos nominados, es decir, tienen un nombre específico, pero que no están en el Código Civil, no hay una regla específica para ellos, ¿no? Por ejemplo, los contratos de portería, ¿no? Por ejemplo, los contratos de multipropiedad, ¿no? Son contratos atípicos, no hay una norma, no hay una regla, no hay una ley especial para ellos, pero sí tienen un nombre al menos, ¿no? Entonces, basta, doctores, basta que ese acuerdo cree obligaciones de dar, hacer o no hacer, o su conjugación de ambas, ¿no? O su conjugación. Pueden ser atípicos o atípicos, nominados o innominados, pero creados por las partes. Basta que cumplan los requisitos del artículo 1351. Es suficiente, suficiente. Y dentro de los artículos nominados, pues, típicos tenemos el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el cual pues el legislador le ha dado mayor tratamiento. Mayor tratamiento, ¿por qué? Porque en la práctica son los que mayormente
han generado, pues, ¿no? Problemas jurídicos. Luego tenemos la menos utilizada, la permuta, suministro, donación y mutuo, hospedaje, comodato, prestación de servicios, fianza y renta vitalicia, y juego y apuesta, ¿no? Que son los contratos específicos que también se puede hablar dentro de un seminario, dentro de lo que son el desarrollo, tanto de la parte general específicamente, como de la parte especial, ¿no? Poder hablar, por ejemplo, supuestos específicos de los contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, ¿no? Que mayormente se celebra en la práctica y donde mayor problema también se da, ¿no? Que son los que mayormente la práctica vemos muchos de estos casos. Pero Torres, entonces, eso es más que todo el tema del estudio de lo que es el contrato. Y con ello terminaríamos todo lo que es los negocios jurídicos patrimoniales. Negocio jurídico, obligaciones y contratos. Para luego irnos a lo que es, ¿no? Los negocios jurídicos extrapatrimoniales. Extrapatrimonial. Y ahí tenemos, lo que nos falta estudiar, derecho de familia y lo que es el derecho sucesorio. Derecho sucesorio. Bien. El derecho de familia justamente está regulado, ¿no? Dentro del libro tercero, ¿no? Libro tercero, dentro de lo que es la norma, a ver, 78, artículo 233 hasta el artículo 659H. Y el derecho sucesorio a partir del artículo 660, ¿no? Todo lo que es el derecho de sucesiones, ¿no? Está referido al libro cuarto, ¿no? Derecho de sucesiones, hasta el artículo 880, ¿no? Que es antes del libro de lo que son los derechos reales, ¿no? Lo que son los derechos reales. Bien. Profesor, ¿y cómo se regula y cómo se estudia el derecho de familia? Bueno, el derecho de familia, bueno, más que todo derecho de familia, ya el profesor Enrique Barsi y diversos profesores, ya lo que quieren hablar más que todo es el derecho de las familias, ya no derecho de familia, porque el derecho de familia es solamente estudiar padre, madre, hijo, ¿no? Que es ya prácticamente un concepto ya dejado de utilizar, ¿no? Lo que se utiliza es que hay otras formas de generar familia, ¿no? Hay otras familias también que ya están pues amparadas y reguladas, ¿no? Ya no por el Código Civil, sino por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, las familias ensambladas, la familia de solteros, las familias divorciadas, hay diferentes tipos de familias. Pues se habla del derecho de las familias. ¿Y cuál es el elemento configurador de las familias? Es la afectividad, el cariño, la unión, el amor que se dan estas personas
y que nada tiene que ver, doctores, con el vínculo sanguíneo, ¿no? Pero debe haber un vínculo de afectividad entre un grupo determinado de personas, ¿no? Este vínculo de afectividad, de amor, de entrega que existe entre las personas que configuran la familia, ingresan pues dentro del régimen del libro tercero del Código Civil. Vínculo de afectividad. Si no hay vínculo de afectividad, autores, no hay familia. Habrá la reunión de un grupo humano, pero no será familia, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en un salón de clases, hay un vínculo de conversaciones, de compartimiento de WhatsApp, pero si no hay afectividad, no son familia, ¿no? No son familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una determinada bien inmueble, una casa, viven personas donde existen vínculos de afectividad, de amor, de entrega, de compañerismo, de crecimiento, ¿no? Entonces ahí hablamos de familia, ¿ya? Familia. Pues es muy importante entender este concepto de familia. Luego tenemos aquellos actos anteriores al matrimonio. ¿Cuáles son esos actos anteriores al matrimonio? Anteriores al matrimonio. Ahí tenemos en estricto dos instituciones, ¿no? Lo que es los esponsales, ¿no? Los esponsales. Y tenemos lo que es el tema, ¿no? Del patrimonio de los contrayentes. Contrayentes. Son actos anteriores al matrimonio. La primera situación, doctores, es que el Código Civil no regula el enamoramiento, ¿ah? Tengan mucho cuidado. El Código Civil no regula el enamoramiento. Lo que regula, ¿no? Lo que regula el Código Civil es los esponsales, ¿no? En el artículo 239 y 240, o sea, hay dos normas, ¿no? Que regula el tema del actos anteriores de matrimonio, ¿no? Referido a la etapa de los esponsales, que coloquialmente se le conoce, pues, como la etapa, pues, del noviazgo, ¿no? Coloquialmente noviazgo, pedida de mano, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Pero el Código Civil le ha llamado esponsales, ¿no? ¿Y qué significa esponsales? Son aquellos acuerdos entre dos personas aptas para casarse, no, acuerdo de que en un futuro contraerán matrimonio, un futuro contraerán matrimonio. Entonces, aquí pueden hacer acuerdos prenupciales. Es más, yo a ustedes les animo a hacer acuerdos prenupciales. Prenupciales. Estos acuerdos prenupciales no surtirá efecto hasta la celebración del matrimonio, ¿no? Hasta la celebración del matrimonio. Se puede regular, se puede crear reglas, pues se llama acuerdos prenupciales, pero no surtirán efecto si es que no celebran el matrimonio. Pues se llama acuerdos prenupciales. Entonces yo les animo, por ejemplo, a realizar acuerdos pronunciales. No está, está regulado en el Código Civil, habla de los esponsales, pero que en la práctica no está muy bien difundido, ¿no? Por ejemplo, profesor, yo quiero realmente contraer matrimonio. Entonces, acuerda con él cómo van a hacer respecto a las deudas de cada uno de ustedes, es decir, las deudas privadas.
Las deudas privativas, la deuda de cada uno de ustedes, ¿lo asume la sociedad conyugal, lo asumen los dos o lo asume cada uno con su propio patrimonio o se van a casar sin deuda alguna? Es decir, antes de casarse, tienen que haber cumplido todas sus obligaciones. Por ejemplo, con entidades financieras. Estos son acuerdos prenupciales, ¿no? Por ejemplo, cuántos hijos van a tener, dónde lo van a matricular, aquellos que sean de derechos disponibles, ¿no? Puede haber acuerdos. Profesor, ¿y cuánto me va a costar también, por ejemplo, si saca los pies de plato un Cristian Domínguez? Acuerdo prenupcial, ¿no? Por ejemplo, ustedes en Estados Unidos ven, ¿no? De que hay personas que en caso que sean infieles o haya una infidelidad, pagarán la suma de 10 millones de dólares, 12 millones de dólares, 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya lo sabían de antemano como acuerdo prenupcial. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden determinar si la persona con la que están realmente es esa persona es que les diga cuánto gana a través de un informe económico. Si tienen deudas con bancos, ¿cuáles son sus últimos movimientos económicos, los últimos, por ejemplo, 2 años, 3 años? ¿Tiene inversiones? ¿No tiene inversiones? ¿No? Para que realmente ustedes tomen la decisión de estar o no con esa persona. ¿No? En Estados Unidos, en otros países, es muy difundido los acuerdos prenupciales. Ni bien realizan el noviazgo, le dicen, envíame el acuerdo prenupcial, si le conviene o no. Si no le conviene, se rompe el noviazgo. Si le conviene, continuará el noviazgo. ¿Correcto? Los responsables. El rompimiento puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Los responsables, ¿no? Puede que los sujetos esponsales se le llama esposos. Quien se encuentra en esta situación jurídica subjetiva se llama esposos. Por eso que es lógico decir, te presenta a mi esposo porque es tu novio, a mi esposa porque es tu novia. El código lo llama esponsalia, ¿no? Esponsa. En cambio, cuando ya ingresan al matrimonio, ya no se le llama esposo, sino que son cónyuges, su estatus cambia, su situación jurídica cambia. No se puede pedir fidelidad a los esponsales y tampoco cumplimiento de los acuerdos prenupciales. No se puede. No es exigible porque no son obligaciones. ¿Ah? No son obligaciones. La norma del 239 es clarísimo. ¿Qué dice el artículo 239 del Código Civil? La promesa recíproca de matrimonio no genera obligación legal de contraerlo ni de ajustarse al estipulado para el caso de incumplimiento de la misma. Entonces, no genera obligación legal de contraerlo. A menos que incurras en la situación del artículo 240. Si incurres dentro del alcance del artículo 240, claro que vas a asumir una obligación que es una obligación resarcitoria, ¿no? Resarcitoria. Muy bien, los esponsales, su situación jurídica termina justamente cuando ellos contraen matrimonio, ¿no? Contraen matrimonio. Entonces, doctores, respecto a un punto importante que los contrayentes se olvidan, es el aspecto patrimonial. Está bien que estén enamorados, está bien que el amor prime, pero si no ven al aspecto patrimonial, va a haber problemas en el matrimonio. Y una de ellas es la violencia física y psicológica. Entonces ahí tenemos dos regímenes patrimoniales. Tenemos las sociedades gananciales y la división de patrimonio, ¿no? Sociedades gananciales y la división de patrimonio o patrimonio separado.
La regla general es que si las partes no han elegido cuál de los dos regímenes les es aplicable a su matrimonio, el legislador ha pensado por ellos. Dice, no, yo sé que si ellos, como están tan enamorados, se han olvidado cuál es el régimen económico, yo voy a pensar por ellos y la aplico la sociedad nacional. No la aplica la división de patrimonios, no la aplica la patrimonio separado. Ese debería haber sido la regla, ¿no? La regla es que se debe presumir de que quieren el patrimonio separado y la excepción es las sociedades gananciales. Así hubiéramos evitado muchos problemas, violencia familiar por todos lados. Porque donde mayor problema existe dentro de la violencia familiar es en las sociedades gananciales, donde el dinero es de ambos. Bueno, en realidad le pertenece a la sociedad ganancial, que es un patrimonio autónomo. Los contrayentes, los cónyuges, son quienes lo administran en nombre de la sociedad ganancial. En cambio, el patrimonio separado, dividido, cada cónyuge asume su obligación, es propietario de sus bienes, muebles o inmuebles, y él puede disponer de sus bienes, muebles e inmuebles como más le plazca. No requieren del permiso del otro cónyuge en división de patrimonio. En cambio, en las sociedades gananciales, todos los bienes le pertenecen a las sociedades gananciales. Un cónyuge no puede disponer de la totalidad sin que el otro cónyuge autorice o le haya dado un poder, ¿no? Entonces, con las sociedades gananciales se ha buscado una protección patrimonial y con la división de patrimonio es una protección que cada uno hace. En la división de patrimonio, cada cónyuge asume su obligación con sus propias patrimonio. En cambio, en gananciales, si la deuda es de las sociedades gananciales lo paga con los bienes de las sociedades gananciales. No lo paga con los bienes de cada cónyuge, para nada, ¿no? Entonces es muy importante su estudio. En un seminario o en un diplomado podemos hablar del régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, los contrayentes prosiguen, doctores, prosiguen con el tema de lo que es seguir adelante en las relaciones jurídicas y por tanto contraen matrimonio. Y está la relación jurídica matrimonial. En la relación jurídica matrimonial se tiene que cumplir los requisitos, pues, para su nacimiento, para su protección, y con ello va a generar obligaciones, deberes, potestades y facultades de los cónyuges, ¿no? Relaciones jurídicas. Asimismo, dentro de la relación jurídica matrimonial, ¿no? Está también su fin de la relación jurídica matrimonial, nacimiento y fin. Respecto del nacimiento, es que se tiene que cumplir pues, los requisitos señalados en el artículo 234. Si reúnen los requisitos del 234, pues es lógico que se te va a aplicar todas las reglas. ¿Y qué dice, profesor, el artículo 234? Por ahora, que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a la disposición de este código a fin de hacer vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Bueno, esas ya es justamente las obligaciones, deberes, potestades y facultades. Pero su nacimiento está regulado en el primer párrafo de 234. O sea, tienes que cumplir el requisito de la voluntariedad, de la unión, ¿no? De la aptitud y la forma. El matrimonio no es un contrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el objeto del matrimonio no es una relación jurídica patrimonial,
sino una no patrimonial. Por eso que el matrimonio no es un contrato. Es un acto jurídico, un negocio jurídico, sí, pero no es un contrato porque para que sea contrato, el objeto tiene que ser patrimonial. Entonces, ¿por qué se casan? Se casan porque quieren hacer vida en común, se casan porque quieren una prole, se casan porque ellos quieren no estar solos en este mundo, ¿no? Esa es la finalidad del matrimonio. Entonces, si ven, es un fin social, no es un fin económico, ¿no? No es un fin económico. Por eso que son negocios jurídicos no patrimoniales. Si se reúnen todos los requisitos, ¿no? De validez, entonces el matrimonio será válido y generará efectos jurídicos. De tal manera que si han celebrado el matrimonio, se le aplicarán las obligaciones, deberes, potestades y facultades. Lo que el código lo llama amparo familiar. Claro que para que exista amparo familiar, los hijos que vayan a tener tienen que estar reconocidos, ¿no? Reconocidos. Una vez que exista reconocimiento, habrán deberes, habrán obligaciones, potestades y facultades, ¿no? Entre ellos, pues, tenemos la patria potestad, ¿no? En la patria potestad tenemos ahí el deber de cuidado, el deber de atención, el deber de alimentos, ¿no? El deber de relación que deben tener con sus hijos, ¿no? Y otra de las causas también de la relaciones jurídicas matrimonial es su fin, ¿no? Su fin. Y eso va a depender, ¿no? Si la causa está al momento de la celebración o si la causa es posterior. Si la causa es al momento de celebración o la causa es después de la celebración. Si la causa es al momento de la celebración, es decir, no se reúnen los requisitos del 234, entonces estaríamos hablando dentro de la invalidez del matrimonio. Y si hablamos después de la celebración del matrimonio, ahí hablamos de lo que es la separación y divorcio. Esto también voy a encajarlo. Respecto al tema de la invalidez, es porque la causa que genera, ¿no? La causa que genera justamente, ¿no? La, la causa que genera que este relación jurídica matrimonial sea sin efecto es porque se ha celebrado, por ejemplo, ante un funcionario incompetente, se ha celebrado entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Es decir, se ha celebrado contraviniendo alguna norma prohibitiva que genera pues que el matrimonio sea nulo o anulable. En cambio, si la causa es después de la celebración del matrimonio, eso quiere decir que el matrimonio ha cumplido los requisitos de validez, es válido, pero que se puede debilitar en el camino. Por eso que la separación implica un debilitamiento del vínculo conyugal, debilitamiento del vínculo conyugal, ¿no? Es que se puede debilitar. ¿Y por qué se puede debilitar? ¿Cuáles son las causas que generan que el matrimonio se debilite? Artículo 333 del Código Civil, ¿no? Artículo 333. Existe un debilitamiento. Se va a debilitar, pero va a subsistir todavía la relación jurídica matrimonial, al menos que exista, pues, ¿no? La disolución del vínculo matrimonial. Disolución del vínculo matrimonial.
Y la disolución del vínculo matrimonial implica el divorcio, ¿no? El divorcio. ¿Y cuáles son las causas? Para divorciarse, artículo 333, ¿no? El divorcio disuelve el vínculo matrimonial. En cambio, con la separación no se disuelve el vínculo matrimonial, va a subsistir todavía el vínculo matrimonial, pero lo va a debilitar. Entonces, este debilitamiento puede ocurrir dos cosas, que los mismos cónyuges, ¿no? A ese debilitamiento le pongan fin, por ejemplo, perdonándose. Porque con la separación lo que hacen las partes es justamente, o los cónyuges diré, lo que hacen justamente pues es tratar de pensar, tratar de sanear, ¿no? Ese dolor a fin de poder ver si el vínculo continuará o no continuará. Pues se van a tener que separar, ¿no? Por ejemplo, ante un adulterio. Y luego de eso van a verificar si efectivamente, quieren continuar con el matrimonio, entonces habrá perdón, ¿no? Perdón. Pero si no quieren perdonarse, entonces lo que habrá más bien es una disolución. Pues proseguirán con un divorcio ulterior, ulterior. Entonces, esos son los momentos, pues, de ponerle fin, doctores, a lo que es una relación jurídica matrimonial. Y prácticamente eso es todo lo que es el estudio, ¿no? Por ejemplo, el deber de los alimentos, ¿no? En los alimentos. Y los alimentos también, pues, ¿no? Es muy importante establecer y dejar claro que los alimentos, pues, contienen tres requisitos, ¿no? Primero, demostrar el tema del vínculo afectivo entre padre e hijo, ¿no? La relación jurídica paterno-filial. Luego, el tema de las necesidades. Si es menor de edad, se presume. Si es mayor de edad, tienes que probarla. Y lo otro es, ¿cómo se llama? El tema de la capacidad económica del demandado. En el tema de la capacidad económica del demandado, pues mucho se ha dicho de que, o mucho se dice, ¿no? De que esto debe investigarse, si no se toma en cuenta la remuneración mínima vital. Pero también existe otro criterio, ¿no? Por ejemplo, en aquellas en las cuales que no se requiere verificar cuánto es lo que gana el demandado o el obligado, sino cuál es la posibilidad que él tiene de poder generar ingresos económicos. Si él es una persona de 20 años a 35, 40 años, él está en la posibilidad de generar ingresos económicos. Y por tanto, el juez debe valorar eso a efectos de imponer un monto de pensión. Y no necesariamente puede decir, pues gana 1025, no, sino que él tiene la posibilidad de poder seguir generando. Y claro, siempre y cuando cubra las necesidades del menor. No es lo mismo un menor, ¿no? De determinadas zonas que un menor, por ejemplo, sano o un menor enfermo. Entonces, se debe de cubrir todas sus necesidades, ¿no? Todas sus necesidades, ¿no? La norma no dice que hay que hacer rico a la madre o al menor, no. Dice la norma cubrir sus necesidades. Sus necesidades son 1000 y él gana 1.000.000 de soles, bueno, tendrá que pasar 1000, porque esa es su necesidad del menor. Si el menor gasta 10.000, se le pondrá eso como su necesidad, pero no señalar que la necesidad de menor es 10.000 y como la persona gana 50.000, darle pues, al menor 20.000. Pero si los otros 10.000 no es su necesidad, tampoco no se puede crear situaciones, ¿no? De ganancia o de lucro en este tipo de situaciones. El derecho debe evitar el lucro a través de indemnizaciones o a través del tema del derecho de familia. Y por último, doctores, el derecho sucesorio, ¿no? El derecho sucesorio. Y con esto terminamos. El derecho sucesorio. Muchos señalan de que esta institución en realidad debe, y como el doctor Manuel Bermúdez Tapia,
Dice pues que este derecho sucesorio pues debería eliminarse, ya no debería llevarse a cabo, ¿no? Basta que el padre, los padres hayan pues hecho terminar a los hijos, ¿no? Hayan, por ejemplo, dado su educación, ¿no? Y la hayan colocado en la posición de generar sus propios ingresos económicos, hasta ahí concluye el deber de los padres. No de entregarle pues sus bienes luego de fallecido, pues no. Esa será una finalidad de hace 2000 años. ¿No? Hace 2000 años en el derecho romano, pues, los hijos estaban bajo la potestad del padre de familia y el padre de familia no podía dejar sin bienes a sus hijos y por eso se reguló, ¿no? El tema del derecho sucesorio, pero esto ya no es así actualmente, ¿no? Actualmente se deja al menor la posibilidad de poder generar sus propios ingresos y su propio patrimonio y por tanto, ¿no? El padre puede disponer, ¿no? De sus bienes, claramente, y disfrutar del dinero por haber creado su patrimonio. Él puede disponer. Pero aquí hay algo, ¿no? Si tú eres un soltero, tú puedes disponer de tu patrimonio que has creado enteramente. Pero si tienes hijos, ahí es donde la norma dice, no, si tienes hijos, ellos están tutelados por el derecho sucesorio. Ya no puedes disponer de tu patrimonio enteramente, ¿no? Enteramente. Entonces, el derecho sucesorio se estudia, pues, en dos puntos. Lo que es la parte general, ¿no? Y también la parte especial. La parte general tiene que ver con la sucesión en general, ¿no? Y la sucesión en general está definido al tema, en primer lugar, los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos, ¿no? Del negocio jurídico sucesorio? Entonces aquí los sujetos, estamos aquí hablando en primer lugar del causante, ¿no? Luego estamos hablando de los sucesores y el objeto, objeto. Bueno, los sujetos y el objeto, y el objeto. Y el objeto, aquí estamos hablando pues de la masa hereditaria, ¿no? De la masa hereditaria. Eso es lo que se estudia prácticamente en lo que es la parte general, ¿no? ¿Quién es el causante? Es el actor de la sucesión, ¿no? El causante es quien lo causa, quien lo origina, que se haga la apertura del derecho sucesorio. Y si hay un causante, hay también sucesores. Profesor, ¿y quiénes son los sucesores? Aquí los sucesores son los herederos y legatarios o legatarios. Herederos o legatarios. Los herederos, ¿no? Son por vínculos consanguíneos, vínculo de sangre, o vínculo uxorio, ¿no? Por matrimonio. En cambio, los legatarios no son en estricto aquellos que puedan tener un vínculo, son aquellos al cual pues el heredero le deja una parte de la herencia, de libre disposición. Se llama legatario, pues legados, no legados, de libre disponibilidad. En cambio, los herederos tenemos entre herederos forzosos y no forzosos. Los forzosos son pues aquellos que necesariamente tienen que recibir la legítima, ¿no? La legítima, ¿no? Aquella parte de la herencia que les corresponde por el hecho de ser herederos forzosos. ¿Y quiénes son herederos forzosos, profesor? Los que están en primero, segundo y tercer orden. En primer orden están los hijos y demás descendientes.
En segundo orden están los ascendientes, no, diré, los padres y demás ascendientes. Y en tercer orden, el cónyuge o conviviente de la unión de hecho. Esos son los forzosos. Y los no forzosos son los que están en cuarto, quinto y sexto orden, pues, ¿no? Están los hermanos, tíos sobrinos, tíos abuelos, abuelo nieto, primos hermanos, ¿no? Que ellos son herederos no forzosos, ¿no? Y luego están los legatarios. Y luego tenemos la masa hereditaria, que es el objeto del derecho sucesorio. Es la parte importante. No se puede hablar de derecho sucesorio, pues, sin objeto o masa hereditaria, ¿no? Y por tanto, la masa hereditaria está, pues, justamente compuesto, ¿no? Por todos los activos y pasivos. Porque lo que se transfiere, doctores, es ambas, activo y pasivo. Yo te transfiero, tú me vas a suceder tanto en los activos como en los pasivos. Entonces, es importante, ¿no? Estudiar el tema de los sujetos y el objeto de la masa hereditaria, porque justamente la masa hereditaria está regulado dentro de lo que es la sección cuarta, ¿no? La sección cuarta, y ahí tenemos tres títulos: la colación, indivisión y partición, cargas y deuda de la herencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la colación, ¿no? En el tema de la masa hereditaria, la colación pues significa en estricto, aquella parte que puede disponer bueno, no el causante, sino el propietario de un bien para entregar en donación a un heredero forzoso. Bienes que le corresponden al heredero forzoso una vez que él ha fallecido, pero puede entregarlo anticipadamente, lo que se llama pues anticipo de legítima, ¿no? Anticipadamente, ¿no? Se le entrega en donación, se llama colación. Bueno, diré en donación, a efectos de que en caso de su fallecimiento, en caso de fallecimiento, los bienes que le ha entregado en donación a este heredero forzoso regrese a la masa hereditaria para ser distribuida entre los demás herederos forzosos. Esa es colación, ¿no? Colar. Regresar los bienes entregados en vida en calidad de donación a un heredero forzoso regrese a la masa hereditaria para efecto de su distribución a los demás herederos, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que, por ejemplo, no todos los hijos pues terminan aprovechando económicamente lo que sus padres le dan, pues, ¿no? En vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de tres hijos, dos han estudiado, hacen su propio patrimonio, mientras que uno pues ha sido vaguito, no lo ha aprovechado y por tanto está mal económicamente. Entonces el padre dice, mira, yo tengo un departamento, ¿no? Y yo sé que ese departamento te va a corresponder a ti, pues no, pero una vez que yo fallezca, pero yo voy a fallecer capaz de acá a 20 años y tú necesitas ahorita, ¿no? Solventarte para ti y tu familia económicamente, por tanto te lo voy a dejar en donación, pero bajo colación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo fallezca, tú vas a devolver, no devolver en términos materiales el bien, pero al menos contablemente el bien a la masa hereditaria a fin de que sea repartida por partes iguales entre todos los herederos. A menos que coloque una cláusula, ¿no? Que es una cláusula de donación sin colación, ¿no? Sin colación, es decir, la masa hereditaria que estoy entregando no regresa a la masa hereditaria. O el bien que estoy entregando no regresa a la masa hereditaria, ¿no? Sin colación, ¿no? Entonces, como los bienes recaen sobre los demás herederos, entonces, pues, no, lo va a caer en copropiedad y por tanto se habla de una partición de bienes, ¿no? División y partición de bienes, ¿no? Entonces, se habla, pues, de que como se rige el tema de la copropiedad no es buena, no, no es buena, por tanto, los bienes deben ser
partidos. Y este es un problema que se ha generado bastante en la pandemia. Y por tanto, las cargas y deudas, ¿no? De la herencia. Porque solamente se entrega a los herederos una vez que se haya pagado o cumplido las cargas y las deudas. Lo que sobra será entregado a los herederos, ¿no? Esa es su herencia. Si queda algo, si no queda nada, no reciben nada. Y si hay deudas que tienen que asumir, lo asumirán con su propio patrimonio. Y luego tenemos la parte especial. En la parte especial justamente tenemos dos cosas. Sucesión testamentaria y sucesión intestada. La regla es que Doctores del Derecho Sucesorio nació bajo las reglas del derecho de sucesión intestada, ¿ya? Porque no había el testamento, no existía el testamento formal como lo conocemos ahora. Los bienes pasaban de un hijo, o diré del padre a sus hijos, de manera pues oral, ¿no? Te voy a dejar estos bienes a ti, a mi muerte, ¿no? Pero que no había un documento para exigirlo. Así era el derecho romano clásico. Y luego ya se creó el testamento bajo una formalidad. Entonces la regla era la sucesión intestada y por excepción testamentaria. Luego cambió las reglas. Ahora más bien la regla es que se haga sucesión testamentaria y la excepción es sucesión intestada, no sucesión intestada. Bueno, entonces lo que se incentiva es que los sujetos realicen testamentos, ¿no? Realicen testamentos, ¿no? Y hay tipos de testamento. Testamento ordinario y el testamento extraordinario. Vamos a poner especial, ¿ya? Porque son para situaciones específicas nada más, ¿no? El testamento ordinario, tenemos ahí tres tipos de testamento. El testamento abierto o por escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Hológrafo. Entonces, en el testamento abierto, el testamento por escritura pública es el más formal, donde se requiere incluso dos testigos, ¿no? Dos testigos. Y eso es contraproducente, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Este, los, si se está realizando ante notario, el notario es el que da mayor fe, pues, ¿no? De lo que se está haciendo en su notaría, de los documentos protocolares, extrapotocolares que se celebran. Entonces ya no se requiere, pues, del requisito de los dos testigos. ¿Cuándo es que se acepta que existan dos testigos? Cuando no había notario. Pues en el derecho romano no existían los notarios. Notario era una creación luego del derecho romano, ¿no? Entonces, si no había notario, esto es lógico, pues, que se celebraba el testamento, ¿no? A través de testigos, ¿no? Testigos testamentarios. Pero una vez que se creó el notario, ya debería haberse eliminado, pero la norma todavía lo mantiene. Al igual que en el cerrado, ¿no? Dos testigos, ¿no? Entonces hay una exageración aún ahora, siglo XXI, de exigir, pues, la presencia de dos testigos. El testamento más informal es el hológrafo. El cerrado y el hológrafo, existe un desconocimiento de la voluntad del testador. En el abierto, la voluntad del testador es conocido. ¿Por quién? Por el notario, por los dos testigos y por el mismo testador. O cuatro personas, ¿no? Muchas personas están conociendo. En el cerrado, el único que conoce su contenido es el testador. Si tú no quieres que nadie conozca tu testamento, haz un testamento cerrado. O hológrafo, que es de puño y letra. No, de puño y letra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿en cuál de ellos no se requiere notario? El hológrafo. No es muy formal, pero se requiere de comprobación judicial, al igual que el cerrado. Se requiere de comprobación judicial. El abierto no, porque como fue realizado ante notario su contenido, ya no se requiere de ser comprobado, basta la fe del notario. El cerrado, no.
la voluntad está escondido. Una vez fallecido, se apertura el testamento cerrado a efectos de conocer cuál es la voluntad del causante. El hológrafo solamente lo conoce quien tiene en su poder el testamento y el testador nada más, ¿no? A quien ha confiado. Entonces ahí tenemos, doctores, el testamento abierto, cerrado. El especial, pues, ¿no? Tenemos tres, pues, ¿no? El marítimo, ¿no? El marítimo, ¿no? Tenemos el testamento fluvial o no, diré el testamento terrestre, ¿no? O militar, ¿no? Militar y aéreo, ¿no? Aéreo. Bien. Entonces tenemos esos tres tipos también, pues, de testamento que son situaciones de guerra, ¿no? Pero ya no estamos en situaciones de guerra, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se hacía su derecho sucesorio porque era época de guerra, ¿no? En épocas de guerra, pues, lo lógico, pues, no hay que dejar a los hijos sin bienes, ¿no? Pero como no hay guerras, ya dice, pues, no, no debería tener la función del sucesorio. Ya no, pues ya no hay guerras. Por tanto, no debe dejarse los bienes a nadie. Los bienes debe disfrutarlos quien lo ha creado, ¿no? Quien lo ha creado, a menos que lo done, pues, ¿no? A algunos de sus hijos, que se debe ser ahora la regla. A menos que él quiera entregarlo en donación a sus hijos. Porque existe mucho problema por derechos de sucesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en pandemia, ¿no? Preferían más, o más valía, el padre más valía muerto que vivo. Si le daba COVID ya de frente, papá firma esto, yo quiero esto. O sea, más se iban por el lado de los bienes que por curar a la misma persona, ¿no? Por eso es que el derecho sucesorio, pues, ya no debería, según ciertos sectores de la doctrina, ya sobrevivir, ¿no? En el siglo XXI a su regulación, ¿no? A su regulación. A falta de testamento, o el testamento ha sido declarado inválido o ha caducado, que puede haber tres situaciones en las cuales no hay testamento, entonces se regula la sucesión intestada. Profesor, ¿y aquí cómo se elige al heredero? Al heredero se le elige en la sucesión intestada por el tema de lo que es el parentesco. El parentesco va a ser la regla de elegir quiénes van a ser los herederos. Nótese que los legatarios solamente existen en la sucesión testamentaria. En cambio, herederos existe tanto en la testamentaria como en la intestada, ¿no? Solo nace los legados por testamento, ¿no? No hay legados por sucesión intestada. Y dentro del parentesco, ¿no? Entonces tenemos parentesco primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Bueno, hasta cuarto grado nomás bien, cuarto grado. Entonces, dependiendo de eso, es que se va a otorgar prevalencia, derechos de unos sobre otros, ¿no? Y se regulan por el artículo 816, ¿no? 817 y 818 del Código Civil. A falta de testamento, se regula la sucesión intestada. Entonces, mayormente en pandemia, lo que se ha hecho es justamente regular el derecho sucesorio a través de las sucesiones intestadas, ¿no? Muchas sucesiones intestadas y muchos problemas sucesorios se han generado en pandemia hasta ahora. Los hijos peleándose por los bienes de sus padres. Entonces, doctores, esto es prácticamente una introducción, como decíamos, al derecho civil. Hay todo un estudio específico de cada una de ellas, pasando desde el derecho de persona hasta el derecho sucesorio. Y si ven, el derecho sucesorio engloba pues todas las relaciones jurídicas, tanto patrimoniales como no patrimoniales, porque hablar de causantes y sucesores se habla de personas. Al hablar de la masa hereditaria se habla de derechos reales, todos los bienes muebles e inmuebles que van a ser objeto de partición, colación, cargas y deudas. Se habla de negocios jurídicos, de obligaciones, cargas y de obligaciones. Y por último, ¿no? La disposición de sus bienes por causa de muerte, sucesión testamentaria o intestada. Bien, doctores, entonces no sé si tendrán a ustedes alguna pregunta. Estas clases obviamente son grabadas, ¿no? Para efectos de que puedan ustedes pues visualizarlo dentro de lo que es el curso. Con esto cerraríamos todo el ciclo de conferencia, bueno, todo el ciclo del curso que hemos hablado desde las situaciones jurídicas de derecho sucesorio. Se va a aperturar más cursos
se va a programar más cursos, esta vez ya específicamente hablando de cada uno de los libros del Código Civil, a efecto de poder profundizar y recordar las reglas específicas de cada libro del Código Civil, ¿no? Así que va a haber información dentro de los cursos, dentro del grupo de WhatsApp que se ha creado. La señorita Carol ha creado un grupo de WhatsApp y ahí se va a dar información, pues, ¿no? Sobre los cursos que se van a aperturar posteriormente. Asimismo, también respecto al día de la entrega, ¿no? El- ¿Cómo se llama? De cuál ha sido los certificados, ¿no? También los datos específicos que se han podido dar, se va a coordinar con la señorita Caroli por el grupo de WhatsApp. Bien, doctores, entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos veremos seguramente pronto y atento a la información que se puede generar. Así que gracias, gracias por estar presente siempre y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos.